No pasa un solo día que no lleguen mensajes al 56579000. No, llegan un montón. Diciendo, Y hoy debe estar. llamalo a Guillote Moreno. Es verdad. Llamalo a Guillote Moreno. A nosotros siempre nos gusta hablar con Guillermo Moreno. Nos lo dicen que cada tanto escucha el programa y manda un mensajito. Me manda un mensajito por el WhatsApp. Guillermo, muy buenos días. Daniel Tonietti, Fabiana Solano y Adrián Muraro, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Lo escucho casi siempre, no cada tanto. Lo que pasa es que a veces no me da para escucharlo porque estoy en la calle. Estás trabajando. Entonces, ¿cómo está la ferretería? Bueno, yo tengo un mayoreo de ferretería y tenemos el tema del abastecimiento, que era lo último que habíamos hablado hace algunos meses atrás. Digamos. Tenemos un serio problema de oferta. Esta es la realidad. Hubo una incomprensión del gobierno de por dónde venía la bala. Viste, te agachaste y las balas venían por abajo. Bueno, entonces te pegaron todas las balas. Este no era un problema de demanda, estaba cantado que no había un problema de demanda, que iba a haber un problema de oferta. Pero bueno, viste, como ellos piensan de otra manera, qué sé yo. Es una manera muy rara de pensar este gobierno. Muy rara. ¿Está habiendo problemas con el abastecimiento de qué productos? Sí, de casi todo tenés ahora ya. A medida que avance esto vas a tener de todo, vas a terminar hasta tener problemas de fideo porque no vas a tener packaging. Esto, mira, la economía no es difícil, pero la tenés que haber vivido. Viste, yo te digo a vos fideo y vos no pensás en el paquete. ¿Por qué vas a pensar en el paquete? No, yo pienso en con qué lo voy a cocinar, con la salsa. Sí, bueno, por eso, pero ¿qué tiene que hacer un economista? Haber vivido, a veces, vos pensás en fideo y decís, mira, yo tengo trigo, tengo harina, tengo agua, tengo sal, tengo todo. ¿Qué no tengo? Packaging. ¿Por dónde me va a explotar? Y por ahí salta la bala. Por el packaging. Bueno, ya te lo están diciendo. Habla con los muchachos de la química y te están diciendo, miren muchachos, que no está. Esto que ustedes piensan que viene los grumos del polo petroquímico Bahía Blanca, no vienen del polo petroquímico. La Argentina, en la ecuación de la industria petroquímica, no está mal. Lo que pasa es que mucho de lo que hacemos, consumimos, es importado, y mucho de lo que hacemos exportamos, porque es la lógica de la industria. Esto me pasó a mí cuando íbamos a hacer el PET. ¿Viste los envases de PET? Sí, los envases de plástico de gaseosa, ¿no? Sí, claro, que no es plástico, es PET, precisamente. Bueno, el material se llama PET. Bueno, es un nombre tan difícil que para jugar al ahorcado, ¿viste? Esos nombres imposibles. ¿Viste? Bueno. Ahora, ¿la Argentina puede hacer PET? Sí. Porque el insumo es el gas. Listo. Ahora, cuando vos empezás a hacer PET, dejás de hacer polietileno, suponete. O polipropileno, que también sale de la molécula de gas. Ahora, en realidad, el polipropileno o el polietileno es más caro que el PET. Entonces a vos no te conviene sustituir. No es que no tenés capacidad tecnológica o no tenés el insumo. Lo tenés. Pero te es más útil en la balanza de ida y de vuelta, de comprar y vender, seguir haciendo polietileno y exportarlo y comprar PET. Claro, esto es la calle, esto te lo da la vida. ¿De dónde vas a ver esto, Guzmán? ¿De dónde? ¿De dónde vas a ver esto, Alberto? ¿Pero cómo lo vas a ver? Guillermo, ¿cuál es hoy la principal dificultad que estás viendo en la macroeconomía? Si tenés que elegir una, ¿el tipo de cambio? Es como piensa. Es como piensa. Escuchame una cosa. Pero ¿cómo vas a cambiar deuda en pesos por deuda en dólares? ¿O ahora dejas deuda en pesos por deuda en pesos pero indexada por dólar? Pero, Daniel, ¿vos qué podés saber de economía? Lo que sabés de la vida. ¿Vos harías eso? ¿Vos cambiarías deuda en pesos? Se supone que está haciendo eso para quitarle presión al dólar, al tipo de cambio. Pero esa es tu estupidez. Bueno, hay presiones, hay grupos que están presionando el tipo de cambio y le está dando un estímulo. Pero no hay ningún grupo que esté presionando nada. Es como ellos piensan. Haceme caso a mí. Te lo pido por favor, es como piensa. ¿Por qué no nos presionaban a nosotros los mismos grupos? Bueno, los presionaban también, ¿eh? No nos presionaban nada. ¿Qué nos van a presionar?
¿Pero qué nos van a presionar? Había... Cuando Cristina dijo a partir de ahora, escuchame, había una planilla y a los 15 días ponían la plata. Lo que hay no es presión, lo que hay es que quiere cada uno llevarse la que máximo se pueda llevar. Si vos lo dejás... Ahora, si todas estas tonterías las vamos a escudar en que hay a un grupo que presiona, y bueno, y entonces, ¿por qué lo criticábamos a los demás si haces lo mismo? O sea, antes era porque Macri era de ellos, entonces hacía lo que ellos querían. Bien, estamos de acuerdo. Y ahora es porque te presionan. No, por eso. La dificultad es cómo piensan, Daniel. Es cómo piensan. Piensan mal. Y desde el primer día piensan mal. No es que empezaron a pensar mal ahora. Alberto Fernández piensa mal. Y no hay solución hasta que no cambie la manera de pensar, porque encima se autopercibe exitoso. Entonces, le mandan una carta y él autopercibe que es una felicitación. ¿Leíste la carta, no? Sí, me imagino. Claro, como la ¿Y qué interpretación hace de la carta, Guillermo? Mira, la carta es muy importante, ¿no? Yo tengo... a mí fui justo al programa de Chiche ahí en Crónica, ¿no? Y entonces al mediodía. Y después me llama Chiche a la tarde y me dice, che, pero lo que acaba de decir vos en el programa, todo esto al aire, ¿no? Lo que acaba de decir vos en el programa de Crónica, lo que la carta, digo, que hablas, no, le digo, no hay otra solución que ponernos de acuerdo. No hay otra solución que ponernos de acuerdo. Entonces, desde ahí es muy importante la carta. Después Cristina, debe ser en el arrebato de la escritura, se olvidó de poner al movimiento obrero organizado. Puso los empresarios, los grupos de medios, la política, dirigentes sociales, y se olvidó del movimiento obrero organizado. Yo entiendo que es un error involuntario. Ya en la escrita, eso es una carta hecha por ella de puño y letra, olvidad. Eso está escrito, después alguien se lo puso se lo tipió, pero esas son todas construcciones de sujeto, verbo y predicado de Cristina, ¿eh? O hay alguien que ya piensa y escribe como Cristina, o eso... No, nadie pone en duda la autoridad de la carta, Guillermo. No, te quiero... Además le conocemos el tono a Cristina. No, pero por eso, no, la autoridad te quiero decir, lo que te quiero transmitir, no es que haya un escritor fantasma, lo que te quiero decir es, en el arrebato, en la escritura de la carta, en la rapidez, se le debe haber olvidado el movimiento obrero organizado. Se debe haber olvidado de los dirigentes sindicales. Después, llegamos con la carta un segundo más porque es muy importante. No, le quería preguntar algo sobre la carta y sobre este punto en particular. Sí, Perdón, buen día, Murano, Adrián Murano, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Murano? Usted que lidió con los empresarios que están mencionados en la carta y que serían parte de esta convocatoria, este pacto social o como se lo llame. Usted que lidió con ellos, ¿ve posible que cedan y en tal caso, qué podrían ceder en ese ámbito de negociación los empresarios que usted conoce y con los que usted lidió varios años? Son los mismos, ¿no? Los que están ahora. Sí, son los mismos. Algunos se habrán muerto, otros jubilados, pero básicamente son los mismos. Sí. Están casi todos, creo que más que están casi todos. Mira, primero, ahí hay una apreciación que no es correcta cuando dice que los empresarios son antiperonistas. Eso no es cierto, de hecho no paran de llamarme. Che, ¿por qué Cristina dijo eso? Si no es cierto. No paran de llamarme. Desde que salió la carta, recibo más llamados de empresario que de compañero. Compañero en el sentido de no empresario, ¿no? Pero no paran de llamarme, algunos ofendidos. Che, pero yo milité toda la vida, yo soy peronista toda la vida. ¿Por qué dice esto, Cristina? Bueno, creo también, yo no tengo por qué excusar ni nada, digo, no, debe haber sido la velocidad de escritura, no creo que... No, uno piensa en idea, en AEA y no ve mucho peronismo ahí, ¿eh? Pero es que eso no expresan al empresario. Bueno. Los empresarios son cientos de miles. ¿Está bien? Son cientos de miles los empresarios en la Argentina. ¿Cuánto hay socio en AEA? Aparte de los grupos... Bueno, los más importantes empresarios pero están es que en AEA. No dijo los más importantes. Dijo los empresarios.
Si hubiese dicho los más importantes, en todo caso habría que tipificar de qué es importante, por facturación, por altura, por edad. ¿Qué es importante? Bueno, yo interpreté cuando pone los empresarios, interpreté a eso. Bueno, interpretaste vos porque... A idea, bueno. Como no aclaró qué empresario... No, pero habló de idea, ¿eh? De hecho, habló de idea. Pero escúchame. Habló de idea la carta. No. Puso como ejemplo cómo maltrataron al empresario, al presidente. En idea. Uh-huh. Pero no dijo los empresarios de idea. Son dos párrafos distintos. Y lo repite varias veces. Si queremos justificar, justificamos. No, cada uno hace su interpretación. Nosotros hacemos la nuestra o la tuya. Los empresarios, no es que hay interpretación. Bueno, los grandes empresarios, ahí sí coincidimos en que hay una mayoría de posturas antiperonistas, los grandes empresarios, si vos decís, Roca no es peronista, sí, porque Roca, el que yo conocí, estaba más vinculado a las brigadas bermechas. ¿Te acordás de la brigada roja de Italia? Bien. ¿Y ahora qué decimos? Yo te lo estoy diciendo públicamente esto, ¿eh? ¿Manieto? Manieto es un muchacho del desarrollismo que llega, muchacho en aquel momento, claro, que llega desde el ala estudiantil de La Plata, vinculado a Frigerio, cuando la señora de Noble le pide, por las vinculaciones políticas, al desarrollismo, muchachos, y ahí llegan los tres. Pero antiperonista, ahora, digo. ¿Podría ser calificado de antiperonista? No, desarrollista. Ah, no es antiperonista. Pagani de Arcor, que financia la Fundación Mediterránea. Después arregla con Cafiero. Perdón, con Galtieri. Claro. ¿Está bien? Esa es la guerra de Malvinas. Y ahí se separa del desarrollismo. Bien. Pero no lo calificaría como antiperonista, Manieto, ¿no? No, pero yo estaría equivocado. Mira, Clarín el martes 27, para que vos tengas claro, ¿no? Porque esto no salió en los medios. Sí. El martes 27, o sea, hace 2 días atrás, me empezó el juicio de la asamblea de Clarín. ¿Te acordás que está Kicillof al lado mío y todo eso? Bueno, el único que va a juicio soy yo. Es raro eso. Pero bueno, ¿sabés quién declaró en ese juicio? Rendo, Aranda, Pagliaro, todos. El único Manieto no, porque en esa asamblea no está. O sea, y al fiscal no imputa, ¿eh? O sea, que vuelve a hacer un juicio Clarín Moreno. Ahora, yo no porque vayamos a un juicio, uno perdí, y qué sé yo qué va a pasar, pero lo más probable también, no voy a entender cómo viene la lógica. No, que hay una tradición. El que yo te diría que es más liberalote de todos esos es Pagani, el de Arcor, pero porque lo mandaron a estudiar a Chicago, cosa que hablé con él. El problema, Pagani, tuyo, que te mandó tu papá a estudiar a Chicago, yo qué sé, porque estaba de moda en ese momento estudiar a Chicago. Vos veniste de Chicago, ¿yo qué le decía a Pagani? Le decía, mira, sos uno de los mejores empresarios de la Argentina. Arcor es una de las empresas más eficientes que hay. El problema es cuando hablas de la Argentina. No hablé de la Argentina, porque fuiste a estudiar en Chicago y y me miraba y se reía y bueno, y no hablaba de la Argentina. ¿Y Galperín? Hacía su trabajo, que era naturalmente administrar correctamente Arcor, tan bien administrada que ahora se quedó con el mercado africano porque hizo una inversión extraordinaria en Angola, con lo cual toda esa tontería que decía que las misiones en Angola no servían para nada, la propia EA decía eso, uno de sus socios se quedó con el mercado a partir de la inversión que hizo en Angola. O sea que ya solo con esa inversión todo lo que fuimos a hacer en Angola valió la pena. ¿Y cuál sería, pero de Angola no se habla más? De los grandes empresarios, ¿cuál sería el peronista? Porque hasta ahora, bueno, no hay Manieto. No, pero es que no estamos buscando el peronista. No sé, bueno, porque en ningún momento dijimos los grandes empresarios cuál es el peronista. La pero vicepresidenta, si querés buscamos, no hay problema. Porque la vicepresidenta hacía alusión a que había una pulsión, un prejuicio antiperonista, y yo le preguntaba, bueno... Pero ella dijo los empresarios. Claro, usted dice que corregir eso, muchachos. No sigan explicando lo que dijo mal. Esto dijo mal y tiene que corregir. ¿Se equivocó cuando eligió a Alberto? Sí. ¿Queda claro? Sí. ¿Por qué lo eligió? Porque dijo que tenía contacto con los medios. No lo dice Moreno, lo dice ella.
Después agrega, no, mire, pero también tenía contacto con el resto del peronismo. Sí, contacto teníamos todo con el resto del peronismo. Se llevaba bien con todos los sectores del peronismo. Errado. Era presidente del partido Parte. En el Congreso del Partido Justicialista estuvo abajo. Ni siquiera la congresal del Partido Justicialista. Estuvo a un costado. Te digo porque yo estuve en la mesa. Bueno, entonces, ¿por qué lo eligió? Y está bien, porque se llevaba bien con los medios. Pero eso no significa que acertó en la elección. Ahora, si no empezamos a hablar esta cosa, ¿ustedes qué piensan? Que en el gobierno durante 12 años, cuando hablaba Kirchner o hablaba Cristina, todos le decíamos que lo que hacía estaba bien. Viejo, cuando hacían las cosas mal, se les decía. Y a veces a los gritos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que ahora vos diga o yo diga, porque no tienen por qué ratificar lo que yo digo? Se equivocó en meter a todos los empresarios en la bolsa. ¿Y cuál es el problema de que diga, sí, me equivoqué, se me fue la mano? Son estos nada más los que se equivocaron, los que no son antiperonistas, listo. En todo caso, trabajemos para que dejen de ser antiperonistas. ¿Por qué vamos a justificar que no esté el movimiento obrero organizado en la mesa? No, mira, lo que en realidad se me pasó. Listo, ¿cuál es el problema? ¿Por qué vamos a decir que está bien que el problema sean que las familias o las empresas tengan dólares? Ese es un error. Lo que parecería ser un problema es la solución. Fue como hicimos crecer la economía en la década ganada. Si Washington vuelve a ver el sol, la Argentina crece a tasa china. ¿Qué quiere decir Washington vuelve a ver el sol? Porque no está Washington ahí en el dólar. Ah, ok. Sí, no está Washington en el dólar. ¿Y qué significa que vuelva a ver el sol? ¿Que se estabiliza el precio? ¿Qué es? No, que lo vayas a gastar. La Argentina anda bien. Que los que tienen dólares en algún lugar los saquen, los pasen a pesos y... Pero los gastan. Si lo querés gastar en dólares, los gastan. ¿Cómo se hizo Puerto Madero, el primer Puerto Madero? 10.000 millones de dólares. ¿Quién lo puso? Los privados. Y con eso, en ese momento, la construcción agotó el oficio. Todos los que estaban desocupados empezaron a trabajar. El segundo Puerto Madero, ya ahí tenemos una dificultad, y lo conté, porque presionó sobre los mismos insumos que precisaba Julio para hacer las viviendas del Plan Federal. Es la misma arena. La arena llega al puerto, ¿está bien? Y va para una vivienda popular o va para Puerto Madero. La arena no sabe, el que vende la arena tampoco. Ahora, el precio me lo empezó a definir Puerto Madero, porque puede pagar un poco más la arena, escasa, porque ya teníamos un boom de la construcción, porque el metro cuadrado de la venta en Puerto Madero es más que de las viviendas populares. Entonces, si el arenero te pone 2 monedas más, Puerto Madero la pagaba y a Julio se le complicaba. Eso tiene que ver con la distribución del ingreso, no con el arenero. Eso no es especulación. Eso es para eso está la macroeconomía. Entonces, yo quiero que cuando Kirchner compraba 2 millones de dólares no lo señalen con el dedo, porque el que compraba 2 millones de dólares en efectivo era Kirchner. ¿Te acordás que lo llamó Víctor Hugo? Sí, me acuerdo. Bien, y que violó la ley, hizo algo mal, estaba mal lo que hizo Kirchner. Pero ¿cómo va a estar mal? Vos lo que tenés que generar en las condiciones, como las generamos por más de 10 años, por eso fue la década ganada, donde a vos tenés dólares, gastás dólares, vos tenés peso, gastás peso, es indiferente para vos. ¿Qué hace un empresario que tiene dólares y gasta dólares? Invierte. ¿Qué hace una familia que tiene dólares y los gasta? Compra un departamento, compra una casa, trabaja el pintor, el cerrajero, la mudanza, hay un clima de vida, hay una alegría, che, loco, me compré el departamento, venite a tomar un vino, qué bueno, ¿cómo es? ¡Hay vida! Eso es la economía peronista, es trabajo. Es fácil, es lo que hizo Kirchner. ¿Por qué se empecinan en copiar a Alfonsín? Incluso ahora con los plazos fijos indexados en dólares y la deuda del Estado indexada en dólares.
¿Pero en qué cabeza cabe hacer esto? ¿Pero qué les pasa? ¿A dónde quieren llegar? ¿Pero a dónde quieren llegar? Ahora resulta que están contentos porque pusiste 250.000 millones de pesos indexados al dólar oficial. O sea, que mañana, por H, B o C, el dólar oficial se dispara y en un año vos debés el doble de plata y considerás que eso es un éxito. Y encima la excusa es que tenés sectores que te están apretando. ¿Pero qué les pasa, viejo? Guillermo, son las 10 y bueno, la podemos seguir en otro momento, pero mucha repercusión está teniendo. Te falta, ¿sabés qué? Sí. Yo te pido una, viste que nunca a mí no me pedí, pero vos hablaste del correo. Sí. Viste que hiciste un comentario. No, yo no hablé del correo, yo leí un fragmento. De este muchacho Donel. No, leí un fragmento del libro. Por eso. Y hoy hay un reportaje de O'Donnell en Infobae. Sí. ¿Tengo 2 minutos más? Pero por supuesto, sí. Bueno, muy bien. Hoy ese periodista dice, no voy a hacer lo que digo siempre que trabajo en Página 12, porque la verdad que el periodista no comete, él blanquea la situación, pero la blanquea más o menos. Dice, yo le puse un grabador y el hermano de Macri empezó a hablar. ¿Está bien? Sí. No dice que hizo un libro de investigación. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿O yo estoy equivocado? ¿Es un libro de investigación o es una transcripción de lo que habló el hermano? ¿Cuál es la metodología? A mí me queda claro, según lo que dijo él, que el hermano de Macri habló, bueno, él desgrabó y hizo más o menos, le dio un contenido literario. Bien. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bueno, sí, no importa, no es muy importante esto que te estoy preguntando. Decime cuál es la aclaración que querés hacer. Yo quiero saber si él hizo un libro de investigación o no. La verdad no leí el libro, así que no podría Muy bien, yo eso. tampoco lo leí, bueno, pero a vos como vos leíste un fragmento. No, yo leí el fragmento que se hizo público y muy bien, pero aparece mencionado. ¿Que eso es una desgrabación de lo que dijo el hermano o él investigó? Si me preguntás a mí, por lo que yo leí, que lo único que leí fue lo que leí al aire, donde aparece mencionado vos, es un libro que está basado fundamentalmente sobre el testimonio de Mariano Macri. No hay una investigación. No lo leí el libro, por lo que yo leí, está basado sobre... Bueno, si hubiese una investigación, entonces es un mamarracho. Bien. Porque la última vez que hablé con vos, te dije que Alberto Fernández no tenía facultades para intervenir Vicentín, ¿vos te acordás? Sí. Que no podía contar plata ajena. Es que no había esas facultades en la Constitución y el presidente lo podía hacer, que era un mamarracho lo que estaba haciendo Alberto Fernández, que después pidió disculpas y está todo bien y eres caballero pedir disculpas. Yo las acepto. Ahora, O'Donnell dice hoy en el reportaje en Infobae que Kirchner intervino el correo argentino con Moreno. Con lo cual vos imaginate que si yo hubiese sido interventor del correo con un decreto de Kirchner, jamás se podría haber dicho que Alberto Fernández no tenía facultades para intervenir. Bien, por lo tanto, primera falsedad. Nunca se intervino el correo, porque nosotros lo que hicimos es destruir el contrato que ligaba al correo oficial Sociedad Anónima a casa con el Estado por incumplimiento del concesionario, porque hacía 6 semestres que no pagaba, 3 años y pico. Por lo tanto, nunca en el gobierno de Kirchner, y mucho menos Moreno, entró en la empresa de Macri. Nunca. Lo que nosotros creamos fue una unidad de administración dentro de la Secretaría de Comunicaciones. La plata de Macri era de Macri y la del correo oficial del correo oficial. Nunca se mezclaron las cuentas, nunca. Especialmente hicimos eso. Bueno, Guillermo. Especialmente. Segundo tema, y esto es lo más importante. Bueno. La empresa Correo estaba en convocatoria, igual que estaba Vicentín. Sí, te lo cuento yo. Sí, desde hacía muchos años que ya estaba en convocatoria. Por lo tanto, había un juez que tenía, igual que en Vicentín, la protección de esa empresa, que esa convocatoria es la que finalmente le va a costar que Macri quizás termine preso por estafa. Donde ya
opinó la Cámara y una fiscal muy importante, que es que cuando Macri se para de los dos lados del mostrador, demuestra que ahí hay una convocatoria fraudulenta. ¿Te acordás de todo eso? Guillermo, discúlpame, pero se me está yendo el programa de las manos y yo necesito seguir con los de las manos no. Ya... ¿Y qué las manos no? Cuando vos afirmás una cosa. Yo no afirmé, yo leí el fragmento de un libro, nada más, Guillermo. Bueno, pero y déjame que te diga que está mal lo que están diciendo. Pero hacé la aclaración, pero anda al punto, te pido por favor. Digamos, nada más que eso. O sea, y si era importante, hubieses arrancado la entrevista con eso. Pero no, yo arranco con la pregunta que vos me hacés. Bueno, pero me pedí 2 minutos, te los otorgo, no se puede hacer mamarracho, por más que trabajen en página 12. Hay un límite para la ignorancia. Nunca en el gobierno de Kirchner se intervino una empresa. Y en el correo, la plata del correo oficial era del correo oficial. Y la plata de Macri, ¿cómo van a decir ese mamarracho? ¿Cómo van a decir ese? Hay un límite para la ignorancia. Me parece que ese límite lo está pasando, no solo el periodista, sino también este gobierno. Te agradezco mucho el tiempo. No, gracias. Que te fue el programa de la mano. Te pido mi disculpa. No, de ninguna manera. Yo cada vez que vos quieras aclarar algo vas a tener este espacio. Yo hablo cuando vos me llamás. Si vos no me llamás, yo no. No, pero ahora, como vos me dijiste sobre el final de la entrevista, dijiste quiero hacer una aclaración y obviamente cada vez que en este programa se te mencione y vos quieras hacer una aclaración, tenés mi WhatsApp, me lo mandás. Vos la hiciste y me parecía que me ibas a hacer esta nota, me ibas a hacer esa pregunta. Porque nobleza obliga. Si vos lees algo que es un mamarracho de ese O'Donnell, yo lo tengo que aclarar. Vos no lo aclarás y yo te digo, mirá, como no es un libro de investigación. A mí no me pareció muy relevante, ni siquiera preguntarte por eso, pero vos querés hacer la aclaración, hacela. No, sí, porque vos lo nombraste, leí un fragmento de un libro de un tercero. Que no es de investigación. Entonces, en este caso, no es responsabilidad del periodista. Pero, viejo, lo mínimo que tiene que ver a ver si hay un decreto de Kirchner interviniendo una empresa, antes de ir y decir Moreno el interventor de la empresa. Bueno. Pero hay un límite para las pavadas que se dicen. Y lo mismo te lo digo para el gobierno, Alberto Fernández, terminala. Empezá a pensar bien, viejo, la cosa. Porque primero te había dicho que nos ibas a dar vergüenza, ahora ya estás en el límite. Ya has pasado el límite de que nos dé vergüenza ajena. Te mando un abrazo y gracias por tu tiempo. No, gracias. Bueno, Guillermo Moreno, hay que surfear esa ola. Sí. Hay que surfear esa ola porque a nosotros nos interesa la opinión de él. Porque además en este programa no hay ninguna persona que esté invalidada de dar a conocer su opinión. Y cuando le digo del programa de las manos es que tengo los contenidos. Hoy queremos otorgarle un espacio importante a Fabiana, que se reintegra al programa. Lo tenemos Willy Bray, que es coordinador, que está ahí con el tiempo. Es un pulpo con las manos. Exactamente. Y después tenemos a Rulo. Buen día, Rulo, ¿cómo estamos? Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿De qué vamos a estar hablando, querido Rulo, más adelante? Ahora ya no sé de qué íbamos a hablar, pero hay algunas perlitas también bastante preocupantes dentro del presupuesto, de algunos agregados que se hicieron a la ley de presupuesto anoche, que me dejan ciertamente inquieto. Después vamos a hablar de eso. Vamos a hablar entonces de las perlitas que inquietan a Rulo Latorre del presupuesto sancionado en la noche de ayer. ¿Es así? Exacto. Bueno, para terminar, querido Gillo, mañana te cuento, porque recién lo escuchábamos a Moreno, días pasados veíamos que Moreno y Duhalde habían participado en un acto junto a Barrio Nuevo, un sector del peronismo muy crítico de Alberto Fernández, simplificando, críticas por derecha, digamos, ¿no? Bueno, mañana te cuento, te lo ¿Volvió al peronismo Barrio Nuevo? Hizo un acto, ¿no? El 16 de octubre, ¿te acuerdas? Dicen de Alberto Fernández que era otro partido y Barrio Nuevo no había hecho su propio partido también. Claro, hizo su propio partido, es verdad, tiene razón. Claro. Pero el peronismo, viste que es movimentista, involucra muchos espacios políticos. Por eso, yo considero eso, Moreno no, por eso digo. Ah, claro, porque es más del PJ, es más del PJ. Bueno, mañana te cuento en qué peronómetro que tiene Moreno. El peronómetro. Peronómetro, sí, el peronómetro. ¿Vos querés saber si sos peronista? Preguntar a Moreno que usted te...
él te hace un test, es como el hisopado del... El hisopado, pero el rápido. No quiero salir a la defensa de Guillermo Moreno, pero podemos discutirlo con él al aire. No, total. Si es que te deja discutir, digamos. Yo creo que sí, es un polemista que acepta el debate. ¿Sí? Obviamente tiene opiniones, en la mayoría de las opiniones que vertió en el día de hoy, por ejemplo, yo no estoy muy de acuerdo con él. Pero bueno, lo hemos planteado durante la entrevista. Pues a mi gusto es un tanto descalificador del que no opina exactamente igual que él, pero digamos, entonces es difícil polemizar con alguien. No era mi intención reabrir el expediente Moreno, pero mañana te cuento, porque en ese grupo político que tuvo su acto el 16 de octubre y donde está Duhalde, están elaborando un documento que entre ellos mismos se denomina la contracarta. Es decir, una especie de carta paralela a la carta de Cristina Fernández, que también se le va a extender al presidente. De modo que el presidente empieza a recibir documentos, digamos, de distintas expresiones del peronismo, con observaciones sobre la realidad. Ese es un dato, mañana te lo cuento, es un dato, si se quiere, de color de la rosca. Dato del momento, que tiene que ver con lo de Guernica. En el gobierno de la provincia de Buenos Aires aseguran que, bueno, ya se ha hecho el desalojo, que se caracteriza a las personas que están participando de una especie de resistencia violenta con piedras y demás a participantes de organizaciones políticas, de organizaciones clasistas. Hay que decir que, insisto, hay una advertencia de que esta noche puede haber un rebrote de tensión, porque hay organizaciones que están diciendo vamos a volver a tomar estas tierras. Hay gente trabajando, está el Ministerio de la Roca trabajando en el lugar. Veremos cómo se desarrolla todo este día, pero es un día, a mi modo de ver, concluyo como empecé, triste. Son imágenes que no me gustan, ¿no? Las imágenes de casillas incendiadas.